El siguiente video puede ser aterrador para cierto público, así que se recomienda precaución y discreción. Antes de continuar viendo el video, si usted es una persona susceptible con este tipo de temas. Muy buenas noches, soy UNC-XYZ. En esta ocasión, les he traído una serie de tenebrosas y macabras leyendas de fantasmas, que acontecen en la Ciudad de México. Este será el tema de esta ocasión, y helo aquí. Leyendas de ultratumba de la Ciudad de México. Espectros, fantasmas, apariciones, ruidos inexplicables y presencias que erizan la piel, son parte de las historias urbanas llenas de misterio, que por siglos se han transmitido de generación en generación, hasta nuestros días con singular vigencia. La Ciudad de México tiene 7 siglos acumulando leyendas, algunas sobre muertos, fantasmas, y algunas otras sobre hechos sobrenaturales, que siguen vigentes hasta hoy en día, pese al masivo crecimiento del Distrito Federal y el área metropolitana, y aun con la aparición de fiestas extranjeras como el Halloween. Se pueden citar bastantes leyendas, desde las coloniales sobre fantasmas de personas que participaron en asesinatos, y muchas otras que siguen vigentes hasta hoy, porque los lugares donde ocurrieron las historias se han convertido en casonas, que se alquilan para fiestas, diversos tipos de eventos, o se han convertido en hoteles, tiendas y restaurantes. Estos son ejemplos de algunas de ellas. En el Ayuntamiento de la Ciudad de México, por ejemplo, se dice que vagan espíritus que reciben y observan a los visitantes en el salón de cabildos. En hoteles como el Majestic, los espectros le dan una aterradora bienvenida a los huéspedes que acuden a la zona centro, y, en algunos museos se han escuchado rumores de avistamientos de extrañas presencias sobrenaturales, en las escaleras de los complejos. Incluso se dice que ocasionalmente pueden vérseles bajando por las mismas, visión aterradora que podría erizarle la piel a más de una persona. En los viejos pueblos de la capital, tal es el caso de Coyoacán, se ha visto a una pequeña niña de cabellos rubios, que se pasea por los jardines de la Casa de la Cultura, Jesús Reyes Heroles. En la centenaria colonia Roma, el silbato de un Boy Scout, aún se escucha en la planicie que ocupaba la antigua Unidad Juárez, mientras que, en la colonia Guerrero, los lamentos y apariciones del fantasma de una cortesana, siguen asustando a personas, que solo buscan relaciones casuales y que albergan malas intenciones. En el Centro Médico La Raza, se habla de una enfermera fantasmal, que atiende enfermos y apoya a los familiares, sin que ellos se percaten en el momento, y, el metro, es terreno de muchas historias y macabras leyendas de apariciones y presencias de ultratumba, que van desde una misteriosa monja que aparece en los túneles de la estación Merced, o incluso de un grupo de caballeros coloniales, de los cuales se puede percibir el sonido de su lucha con armas antiguas, en la estación Pino Suárez. Además de avistamientos de presencias de personas, con rasgos y atuendos parecidos a los de los antiguos habitantes aztecas. En efecto, la Ciudad de México ha crecido de manera descomunal, sin embargo, en sus panteones se dan cita cada año los habitantes de la ciudad, para encontrarse con los espíritus de sus parientes y amigos, a quienes llevan comida, bebida y música. En la capital del país, más específicamente en sus barrios antiguos, en los viejos edificios coloniales como la Catedral Metropolitana, persisten las historias de espectros, fantasmas, apariciones, voces y ruidos inexplicables, presencias que erizan la piel, además de descensos de temperatura y fríos repentinos, que reafirman que la Ciudad de México es misteriosa y atemorizante, pero a la vez mágica. Bueno, estos fueron algunos ejemplos de las historias y leyendas que se viven en esa antigua y enorme capital, ahora pasaré a contarlas completa y detalladamente. Esta leyenda cuenta lo que ocurre en los interiores del Hotel Majestic, ubicado en el centro histórico, y habla sobre una aparición espectral, en los solitarios pasillos del edificio, arrebatándoles el sueño y la tranquilidad a muchos huéspedes, que sin lugar a dudas, esperaban conseguir en el prestigioso lugar. El huésped del frac. En los espejos del recibidor del Gran Hotel Majestic, se rumora bastante que se ha visto aparecer la sombra de un hombre, ataviado con frac y sombrero de copa, para luego caminar hacia las paredes y atravesarlas. No se sabe si se trata de un huésped que murió en el hotel, de alguno de sus antiguos dueños, o del comensal del Café del Cazador, que se encontraba en ese edificio a inicios del siglo XX.
Se habla de que ocasionalmente, el espectro avanza por los pasillos y cruza las paredes sin problemas, ante el asombro, angustia y temor de los huéspedes, visitantes y trabajadores que logran verlo. Dejando a más de unos pocos visitantes, con deseos de marcharse del lugar lo antes posible. Esta otra leyenda también cuenta los hechos que ocurren en un hotel, solo que en el llamado Estaciones, en la colonia Guerrero, donde se habla que aparece una extraña aparición, que previene crueles desgracias. Defensora solidaria. Degollada por un cliente feminicida, los lamentos y apariciones del fantasma de una cortesana, siguen habitando el cuarto número 30 del Hotel Estaciones, en la colonia Guerrero, lugar en donde la policía encontró su cadáver atado de manos y pies, y con múltiples cortadas en su cuerpo. Sus compañeras aseguran que el fantasma es la víctima, y se dedica a asustar a los clientes que puedan tener malas intenciones, pues el hombre que la mató fue encontrado sin vida, en el mismo hotel, con el puñal con el que la asesinó. Desde entonces, el alma de aquella mujer, intenta prevenir que su cruel destino se vuelva a repetir. Esta leyenda nos narra lo que sucede en el Hospital La Raza, donde las personas que se encuentran ahí, viven una mezcla de sensaciones, tales como la angustia, el temor y el miedo, pero también agradecimiento. Enfermera incansable. El altar habilitado en la sala de espera de la torre de especialidades del Centro Médico La Raza, impone respeto. Las personas que esperan noticias sobre la salud de sus familiares o amigos, conforman un cuadro sobrecogedor. Una enfermera incansable e implacable, se dirige de pasillo en pasillo, por los elevadores y escaleras, consolando a quienes esperan un desenlace fatal, o la milagrosa recuperación, ya sea propia, o la de sus familiares o amigos. Amablemente orienta a los enfermos y visitantes, y los reconforta hasta que los mismos, se percatan que su siempre impecable uniforme blanco, no es solo su atuendo, sino parte de su forma fantasmal, dejando a los pacientes, familiares y amigos con una extraña y atemorizante sensación. Esta leyenda, incluso puede que hasta sea más conocida, nos narra lo que sucedió en la ya antigua Basílica de Guadalupe, donde, a diferencia de lo que se podría pensar, debería ser un sitio donde se experimenta la paz y tranquilidad. Un grupo de personas, entre ellas muchos miembros de los cuerpos de seguridad, atestiguaron la presencia de extrañas apariciones paranormales. Monitoreo fantasmal. Cuentan que hace años, un grupo de fieles que realizaban la adoración nocturna en la antigua Basílica de Guadalupe, fueron interrumpidos por la policía que resguardaba el templo. Durante la adoración, las puertas son cerradas y solo quedan en su interior los fieles. La policía quería saber quiénes eran y cómo habían entrado esas decenas de personas que aparecían en los monitores de los cuartos de seguridad. Los fieles que rezaban, quedaron sorprendidos con la súbita aparición de los cuerpos de seguridad, pero les permitieron el paso, y los policías se quedaron paralizados al ver que no había tal multitud que, con toda seguridad habían visto a través de las cámaras y monitores de seguridad. ¿Qué se supone entonces que vio la policía en los monitores de seguridad, minutos antes de interrumpir con los rezos de los fieles en el templo? La respuesta a eso fue lo que los dejó en ese estado de parálisis, temor, angustia y preocupación. Habían sido testigos de extrañas apariciones sobrenaturales, en la Sagrada Basílica de Guadalupe. Esta leyenda nos cuenta lo que acontece en la conocida Casa de Cultura, Jesús Reyes Heroles, donde vaga una inocente y desdichada alma, que aguarda incansable el retorno de su familia, y también para desgracia de muchas personas, de toparse con dicha aparición. Jardín sin descanso. La Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, ubicada en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, mantiene una actividad constante en sus salones durante el día. Pero, sin embargo, también la mantiene en sus jardines al caer la noche, cuando se cierran sus puertas. En ese lugar, durante las altas horas de la noche, muchas personas aseguran haber visto a una niña de cabellos rubios, a lo que han llamado, la muñeca. Dicen quienes la han visto, que murió de una terrible y rara enfermedad, que derrumbó la fe y creencia de sus padres, quienes abandonaron la casa después de su fallecimiento.
Sin embargo, el espíritu de la pequeña, decidió permanecer entre los pasillos y jardines de su antiguo hogar, a la espera del regreso de sus amados padres. Siendo vista y hasta llamada con un sobrenombre, para quienes ya la han visto en más de una ocasión, sembrando miedo en algunas personas, y pena en otras que conocen su historia. Esta leyenda habla sobre lo que acontece en el Callejón del Aguacate, ubicado en Coyoacán, donde se cuenta que un imprudente juego con una tabla maldita, provocó la desgracia de las personas que presenciaron el juego, y marcaron a la casa con una aura negativa para siempre. Ouija traicionera. Muchos cronistas y vecinos del Callejón del Aguacate, llamado así, porque en el pasado estaba poblado de ese tipo de árboles, aseguran que en una de sus antiguas casonas, se reunían personas muy importantes del gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas, a practicar magia negra y jugar con una tabla de Ouija. Un día, mientras jugaban con la tabla, respondió a dos invitados que en poco tiempo los iban a traicionar fatalmente. El dueño de la casa, al percatarse de esto, sintió miedo y actuando ciegamente, asesinó a las dos personas que habían sido señaladas por la tabla. Algunas personas que visitan Coyoacán, y muchos de los vecinos del callejón y de las zonas aledañas, cuentan que a partir de entonces, en esa casa, se escuchan aullidos, cadenas que se arrastran, y susurros escalofriantes, rompiendo el silencio de la noche. Además de que la casa, incluso durante el día, emana una pesada y negativa energía. La siguiente leyenda nos cuenta lo que ocurre en la colonia Condesa, donde una terrible historia de celos llevados a niveles enfermizos, dejó a una familia privada de una felicidad, que pudo resultar en otra historia, de haber pensado primero en la relación fraternal. Celos mortales. Los celos son malos, pero entre hermanas son peores y aún más, pueden ser fatales. En el número 26 de la calle de Guadalajara, en los límites de las colonias Condesa y Roma, hay una vieja casona que data de los años 50 del siglo XX. Entre sus muros se guardan terribles y espantosos secretos, de la segunda familia que la habitó. Se trata de una historia de celos entre dos hermanas, quienes estaban enamoradas del mismo hombre. Las peleas iban de mal en peor con el transcurso del tiempo, hasta que una fría noche la tragedia azotó a la familia. En esa pelea, una de ellas le arrebató la vida a la otra, en un ataque de locura. Desde esa trágica noche, las personas de los alrededores dicen que ambas hermanas, rondan la casa durante la noche y madrugada, suplicando el perdón mutuo, y buscando al hombre que nunca ninguna pudo amar. Esta leyenda nos habla sobre lo que ocurre en la Unidad Juárez, situada en la colonia Roma, donde aún se escucha el triste sonido de un silbato, intentando dar las últimas instrucciones a sus compañeros. Sonido desesperado. El silbato de Lalo, líder de una tropa de Boy Scout, aún se escucha al atardecer y atraviesa sutilmente el viento, en las explanadas de la Unidad Juárez, ubicada en la colonia Roma. La mañana del 19 de septiembre, el Scout se preparaba para salir a la universidad, cuando el sismo de 8.1 grados Richter, derrumbó el edificio en el que vivía, dejándolo sepultado bajo toneladas de concreto. El sonido de su silbato solicitando un SOS, guió a un grupo de voluntarios, que trataban de ayudar a las víctimas del cruel terremoto. Sin embargo, al tercer día, el sonido se transformó en un tono de llamada de despedida a sus compañeros, el último antes de su muerte. Desde entonces, aún se puede escuchar el sonido de su silbato, atravesando el viento, en esa antigua explanada. Esta leyenda nos narra algo muy insólito, se trata de lo que sucede en el Metro Merced, en la línea 1, donde un extraño fenómeno paranormal, le ha arrebatado la tranquilidad a muchos empleados y puede que hasta a algunos pasajeros. Una monja en las vías. Los conductores veteranos del metro, aseguran que han visto a una misteriosa mujer, que aparece en los túneles de la estación Merced, rumbo a Pino Suárez. Las luces la muestran ataviada con ropa de monja, simplemente parada en medio de las vías. Se dice que tal vez se trate del fantasma de una monja, que vivió en alguno de los antiguos conventos, que fueron derribados hace siglos, y que estaban cerca del sitio por donde fueron construidos los túneles del metro.
Los conductores con poco tiempo de servicio, saben de la leyenda y han creído verla, pero se han encontrado solo con el miedo, la sensación de angustia, y la soledad del frío túnel del transporte. Esto se suma a la múltiple cantidad de fenómenos paranormales, que suceden en el metro de la Ciudad de México. Esta otra leyenda, nos habla sobre los acontecimientos que se viven en la ya antigua unidad Tlatelolco, un lugar lleno de misterio que proyecta una atmósfera angustiante y de constante temor, escenario de muchas tragedias que han provocado que hasta hoy en día, el lugar tenga una atmósfera extraña, inquietante y atemorizante. Llantos en los pasillos. Lo que hoy conocemos como la unidad habitacional de Tlatelolco, en tiempos de los aztecas fue un gran mercado, escenario de una matanza contra los mismos, por parte de los conquistadores españoles, perpetrada el 13 de agosto del año 1521. Ya en el año 1968, quedó nuevamente marcada por ser escenario de la masacre del mismo año, y de nuevo, en el año 1985, por los daños y muertes del terremoto. La gente que vive en esta unidad, asegura que en los elevadores, escaleras y pasillos, se pueden escuchar, sobre todo cuando se acercan los aniversarios de esas tragedias, voces, gritos y llantos desconsolados. Muchas personas, entre ellas visitantes y habitantes de la unidad, aseguran que pertenecen a las víctimas de las masacres que se han perpetuado en ese lugar. Además, hay quienes dicen escuchar la voz de un hombre que busca sin darse tregua, a su novia, y muchas otras que aseguran escuchar los llantos desgarradores de una mujer, que busca desesperadamente a su pequeña hija. Bueno, esas han sido las leyendas en esta ocasión, algunas puede que provoquen temor, otras angustia y algunas más puede que hasta tristeza. Lo que sí es seguro, es que la Ciudad de México está rodeada de misterios e historias, algunas verdaderas, otras no es posible comprobarlas, y algunas otras más, puede que no sean más que mitos. En fin, este ha sido el video en esta ocasión, muchas gracias por su visita, espero verlos en un próximo video, hasta pronto.